Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenés la aplicación La 30, la podés bajar para tu celular, para tu tablet. Vamos a conversar con el doctor Gustavo Subía. Afortunadamente retoma esas conversaciones de los viernes en su columna de los viernes, que nos permite de algún modo discurrir, si vos querés, o discernir el Estado de Derecho. Eso que no se de lo que no se habla prácticamente, ¿no? Que tiene que ver con principios muy determinados, igualdad ante la ley que nos trata a todos por igual, tanto en nuestros derechos como en nuestras obligaciones, responsabilidades civiles, responsabilidades comerciales, responsabilidad laboral, también derechos, los derechos fundamentales y fundamentalmente la racionalidad de la norma. El doctor va a dar una exposición, un conversatorio, junto al doctor Ronald Pais. Esto va a ser en Las Heras, 1984, el 15 de septiembre, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, el día 15 de septiembre. 15 de septiembre, doctor, ¿qué día cae el 15 de septiembre? Hoy estamos 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el Déjeme viernes, mirarlo. viernes Viernes de la 15. semana próxima. Bien, Viernes. bien. Está bueno que sea a las 19 horas porque así cuento con ustedes mañana y no lo pierdo, ¿no? Por Sí. confirmación, por confirmación, 098-307-273. 098-307-273. Damos un número, ¿no? Si no, mareamos con dos números, si le parece. Perfecto. Sí, Doctor, sí, sí. Lo repetimos al final, si es tan amable. exacto. Abuso de derechos exponen los doctores Ronald Pais y Gustavo Subía. Esto va a ser en CEPA FFAA, Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, CEDU. 098-307-273. Ya aproveché y lo dije de nuevo. Doctor, Perfecto. abuso de derechos. ¿De qué trata este tema? En realidad, la redacción correcta sería en singular, abuso de derecho. El abuso es la redacción correcta, pero se presta para la equivocación. Básicamente, en cualquier normativa, usted tiene que el uso de esa normativa, generalmente en su beneficio, invocada por el ciudadano o puede ser invocada por el Estado, el uso tiene parámetros de racionalidad, de permisividad, de lógica, sobre la cual debe ser aplicada. Le voy a poner un ejemplo muy grotesco, pero para que se identifique la idea. Usted tiene el derecho a efectuar denuncias sobre otra persona, con lo cual existe en general una tolerancia para evaluar esas denuncias. En el tema de violencia doméstica, generalmente esa tolerancia lleva a situaciones muy particulares, pero en la gestión, en la gestación de una denuncia, usted puede abusar de esa prerrogativa que tiene de denunciar a otra persona. Ese exceso sería un caso típico del abuso de derecho. Ese derecho que usted tiene a efectuar una denuncia cuando se ve contaminado por una perversión del sistema o de la utilización del sistema, entramos en las vías del abuso de derecho. Usted tiene, por Sí. ejemplo, el derecho a el monto de los determinados incrementos en un adeudo en función también de parámetros que se calculan. Hoy por hoy, con el tema de la usura, tenemos grandes problemas, es un tema aparte, Uf, pero no me hable de la usura porque mire que bueno, pero me tiene caliente ese tema porque se agarra a la Constitución y queremos resolver todo con la Constitución, un tema que sí, es por una vía legislativa y que incluso exacto. hay un instrumento legal que habría que leer, me parece que tendrían que leer bien en profundidad y ver si no hay que corregir ahí ese instrumento y alcanza con eso. También haciendo un brevísimo paréntesis, no estoy de acuerdo con la utilización de la vía constitucional para la reforma de parámetros que básicamente tiene que apuntar hacia futuro. Es muy difícil que apunten hacia pasado, pero el tema de la usura estoy de acuerdo, sobre todo con el proyecto del diputado Peña, del Partido de la Gente, porque no se está regulando en forma y hay intereses absolutamente disparatados. Pero me servía para el ejemplo. El cálculo de intereses disparatados en función de parámetros irracionales es otro ejemplo del posible abuso de derecho. Es decir, el derecho, que como la palabra lo dice, es la posibilidad, la potestad de un individuo de hacer valer sus legítimas aspiraciones,
puede ser abusado, puede ser utilizado con una intensidad que no va en concordancia con la protección de esas legítimas aspiraciones que puede tener un individuo. Bien, Bueno, en bien. el caso que nos ocupa, el Doctor, abuso, doctor, tenemos derechos, ¿no? Tenemos derechos que son adquiridos. Una ley nos otorga derechos, una ley jubilatoria, por ejemplo, nos otorga un derecho jubilatorio a recibir un importe, una prestación jubilatoria determinada. Eso es inamovible, tiene un efecto superviniente incluso, ¿no? Un resultado, por más que se modifique esa ley, usted ese derecho lo tiene adquirido, es un derecho pétreo prácticamente, ¿no? Muy consolidado. Y hay otro tipo de derecho aún más consolidado, pétreo, que es prácticamente el que nace con nuestra condición humana. Eso dice el Estado de Derecho y nuestra Constitución, que son los derechos subjetivos. Todos nosotros tenemos el derecho subjetivo, por la condición de ser un sujeto de derecho, de demandar, el derecho de demandar o de acusar, pero podemos abusar de ese derecho. ¿Es lo correcto? Podemos hacer un uso. Es como si el médico que tiene un escalpelo para operar lo usa para matar. sí, e O sea, el inclusive, instrumento lo deforma claro, en su función. sin estar tan claramente definido el abuso de derecho, porque lo otro podría ser el ingreso en conductas delictivas ya directamente, el abuso de derecho se esconde dentro de un formato aparentemente lícito, Eh, pero la intención del sujeto es usar el instrumento con una finalidad que excede la defensa de sus aspiraciones. Yo mm, estoy usando el instrumento jurídico, por eso le ponía el caso, las denuncias, es muchas veces lo más claro, lo estoy usando con una finalidad espuria, con eh, una finalidad de hacer daño y no de proteger mis propias capacidades que ahí estoy diciendo que han sido vulneradas. En materia jurídica, el abuso de derecho es todo lo que podríamos llamar un instituto que mm, viene a ser un conglomerado de normas y de normas interpretativas y de jurisprudencia que tienden a proteger a otro sujeto de derecho del abuso de derecho que asegura. ah, Y en el caso que nos importaba, que acá vamos a tratar, quiero tratar brevemente alguna de las acusaciones que ha hecho el fiscal de los delitos de lesa humanidad, el doctor Perciavale, que ha hecho sobre determinados integrantes de las Fuerzas Armadas. Y he tenido la oportunidad, me han agregado material, no lo he hecho sobre muchos casos, pero he tenido la oportunidad de poder profundizar y observar qué surge de esas acusaciones. Concretamente, hoy quería hablar de la acusación que se efectuó sobre el actual general Rebollo en la época de estos eventos. bien. Tenía otro grado, por supuesto, que fue imputado por el fiscal Percivale y por la jueza interveniente, Mm, fue imputado de un delito de homicidio especialmente agravado en función de los eventos que se suscitaron en el tan conocido caso, porque la izquierda se ha encargado permanentemente de ponerlo sobre el tapete, incluso, le hago otro paréntesis, en el día de ayer que se celebraba un recordatorio de las figuras de los llamados mártires estudiantiles, obviamente de esa orientación tan clásica de la izquierda, en el que estaba la persona que fue muerto en un enfrentamiento callejero denominado Liber Arce, recuerda usted, fue sí. un arquetipo en estas reivindicaciones estudiantiles. Tuve oportunidad de hacer uso de la palabra en el Parlamento, luego de 2 horas, 2 horas y media de machaque permanente y repetitivo de la mitad de la historia. Es decir, cuando usted cuenta una historia, usted la corta a la mitad y la mitad que le sirve va, la cuenta, la repite, insiste Di- hasta el hartazgo, y mm, la otra mitad, no la la cuenta. otra, ni siquiera, a ver si nos entendemos, ni siquiera tiene la picardía, no digo la buena voluntad, digo la picardía, de por lo menos en la otra mitad hacer una reseña superficial para querer demostrar de que no se olvida de que la manzana estaba compuesta de dos mitades. Bueno, ayer en el Parlamento, 2 horas y media de esta mitad, y de esta mitad no existió la más mínima reseña. Le Me agrego un obligó, comentario rápidamente para ratificar eso. Se eh, dice que la verdad a medias es la peor de las mentiras. Y esa mentira repetida 1000 veces, decía Goebbels, se transforma en realidad o en verdad.
Por eso ellos Perfecto, hacen eso. perfecto, perfecta definición. Me obligó a intervenir y había cámara llena, a intervenir en forma un poquito fuerte, contundente, donde me referí a la afección visual de quienes nada más que ven con un ojo la realidad y remití a las palabras del general Liber Serenie cuando en una entrevista en Canal 12 con aquel periodista Neven Araujo, es una entrevista muchas veces Sí, vista, reivindicaba aquel derecho de nuestros antagonistas a velar por sus derechos humanos. Él decía, los de izquierda velamos únicamente por nuestras posiciones y olvidamos cómo vulneramos también los derechos de los otros, y todos son seres humanos y todos tienen derecho a reivindicar esas violaciones. La izquierda de ayer, que hablaba en el Parlamento, olvidó los atentados, los muertos, los secuestros, los homicidios que llevaron a cabo la propia gente de izquierda. La prueba está que del Parlamento, la bancada del Frente, tiene su mitad del ex MLN, claro. que algunos se ofenden porque digo ex, bueno, no, formalmente son ex, actualmente MPP, pero ellos son herederos de una historia de sangre en la cual cuando realizan estas versiones históricas olvidan, pero ni siquiera tienen la picardía de por lo menos someramente enumerar algo y lo olvidan y realmente provoca una sensación de Ellos angustia. perpetraron el delito de terrorismo contra la nación, contra el Estado de Derecho. Es Por terrorismo supuesto. contra el Estado. Pero además, Incluso el sistema político uruguayo, usted se acuerda bien, doctor, tuvo que aplicar primero el artículo 31 de la Constitución, que remite a un delito especialmente grave porque es un delito inusitado de organizaciones que perpetran un delito contra ya las instituciones y la sociedad en su conjunto, y se fue por la vía de medidas prontas de seguridad hasta que tiene que resolver en una asamblea general, hay que recordar esto, que fue en plena democracia, resuelven en la promulgar de, una ley que era un proyecto de ley de seguridad del Estado. no, Y pero antes de eso estuvo la declaración del sí, estado de guerra. bueno, por eso, A porque se ver, declaró el estado de guerra, claro. pero lo declaró en democracia el Estado uruguayo. ¿Y a quién le declaró la guerra? ¿O a quién se declara la A guerra? A esos los grupos. enemigos. Claro, que Enemigos. eran ¿Y por grupos qué? armados, que era el MLN Claro. Tupamaros, y eran, si no recuerdo mal, 16 organizaciones militares en ese contexto de Guerra Fría. Claro, Bueno, está bien ese apunte que usted hace. Le declaran la guerra al Estado uruguayo y declaran al Estado uruguayo una situación de guerra. estado de guerra interno. Claro. Así que cuando contamos, por lo menos, seamos prolijos en recordar la otra mitad. Y Y ahora yo quiero recordemos, ser... discúlpeme y lo dejo, recordemos que una ley de seguridad del Estado está involucrada en la teoría universal de la seguridad del Estado. Hay un libro que recomiendo de Ogling, que precisamente toda constitución que se precie de ser republicana, democrática y de un Estado de Derecho, tiene en sí misma eso contemplado, que era ese artículo que estamos invocando y otro Perfecto. artículo que se invocó precisamente para esa ley. Para que la gente lo tenga claro esto, porque como usted dice, ellos meten la verdad medias, esa verdad medias, y estas cosas no se explican, siquiera En en los una libros forma de historia, asfixiante. sí, y a la Asfixiante. Eso gurizada, es. y a los chiquilines que están estudiando. Ahora le digo, Rubén, ayer me sentí un poquito solitario porque fue la única palabra, la mía, en una coalición que escuchaba pasivamente esa sarta, porque tengo que denominarlo de esa forma, esa sarta, ese abuso de derecho a hablar, del derecho que todos tenemos a opinar, pero el abuso porque se escabechaba la mitad de la Claro, historia. claro. Y antes de entrar, porque se nos va a ir el tiempo Sí, sí, haciéndonos vamos a entrarle al tema, sí, sí. vamos a entrar en el tema. El artículo, espere que acá tengo que utilizar material legislativo. El artículo, estoy haciendo referencia aquí, Ujú. perdóneme, No, no es tranquilo, tranquilo. porque como estuvimos con los movimientos previos El para día que yo conectar, no sé cuántos videos van a quedar convalidados cuando evolucione la tecnología, porque seguramente evolucionará y van a decir que se pueden convertir los videos para que la gente pueda sentir el aroma, el olor de los que participaron del video, por ejemplo, de los movimientos. Yo me puse perfume, por ejemplo, doctor. Capaz que algunos de estos bueno, videos se van a poder recuperar el día que el Zoom se lo convierta en una especie de hiperrealismo, ¿no?
Bueno, ¿Cuántos no no se lo tengo. salvarían, eh? ¿Cuántos no se salvarían por el olor bucal, por quién sabe cuántos aromas, eh? Escúcheme, no lo tengo al artículo que había seleccionado en especial para hablar, pero básicamente hace referencia a la prueba y hace referencia a que toda sentencia debe estar fundada en una prueba que sea indubitable, que no admita ser controvertida de acuerdo a los parámetros racionales de apreciación. Lamentablemente se me fugó del ¿Qué, código, de- de- que el del código de Código proceso de penal Proceso Penal? no me quiere mucho, como yo no le quiero a él. Entonces, a veces ubico un artículo y enseguida me lo quemochea. Bueno, Bueno, pero es así lo que usted el dice. en La el prueba debe capítulo ser de la prueba, indubitable. debe ser indubitable, debe no admitir ningún tipo de duda, por supuesto. Después pueden estar las dudas que arbitrariamente generan los operadores, pero en sentido racional no debe admitir. Y eso es fundamentalmente uno de los principios que se ha vulnerado reiteradamente en las acusaciones contra estos militares que Y hacíamos que integran un juicio de garantías. Es uno de esos principios que le dan por, garantía a un su, juicio. por supuesto. Y vamos a no pecar de las mismas malas orientaciones que yo referí en la tarde de ayer en el Parlamento. Vamos a admitir, y lo voy a admitir a título personal, de que efectivamente hubieron violaciones a los derechos humanos por parte de militares intervinientes en la represión de la guerrilla. Violaciones que son connaturales a todo estado de guerra. Si nosotros tuviéramos conciencia de las numerosísimas violaciones que se dan en cualquier situación bélica, nos caeríamos de espaldas porque aún los que consideramos los buenos, ni que hablar en la Segunda Guerra Mundial donde tanto Ayer vi un abusaron documental sobre el espionaje, el arte del espionaje en la Guerra Fría, y es impresionante de un lado y del otro las del técnicas lado que y del otro. utilizan. Cuidado. Entonces, volviendo al original, han habido, sí, extralimitaciones, violaciones a los derechos humanos, han ocasionado muertes en ocasiones, pero fueron creados por aquel viejo adagio bíblico que ayer repetí en sala de representantes, que es el que siembra vientos cosecha tempestades. Claro, Las condiciones operativas en aquella época de las fuerzas que defendieron nuestra democracia para que no cayéramos en la situación cubana que actualmente y 60 años después siguen padeciendo. Existieron sí extralimitaciones, existieron esas violaciones y debo admitirlo para no incurrir en los defectos que estaba criticando recién. Ahora, bueno, pero es dicho esto, del otro lado se hizo lo mismo y ¿qué se hizo exacto, ahí? Una ley de amnistía y una ley de amnistía. caducidad, para que los platos de la balanza estuvieran equilibrados. Ese fiel de la balanza lamentablemente se rompió y con eso se rompió otro principio de un Estado de Derecho, que es el de la seguridad jurídica. Sí, el principio de la igualdad han Sí, ni que sido hablar. El principio de totalmente la no retroactividad de la ley penal de la no inexiste. retroactividad de la ley penal. Y en el caso de hoy, hablamos del abuso de las vías de derecho o de las vías de derecho, por cuanto se ha vulnerado el artículo que no encuentro ahora en el Código de Proceso Penal, pero es el artículo que hace referencia a que la prueba Sí, que debe diligenciarse debe ser indubitable. sí. Justamente esa garantía que a veces molesta, y a mí me ha molestado como fiscal porque se me ha escapado de las manos determinada solicitud de responsabilidad, y es que la prueba no estaba acorde. Generalmente no necesitaba que el magistrado me lo hiciera ver. Yo mismo, autocrítico, decía, no he llegado a la prueba suficiente para pedir responsabilidad. Bueno, en el caso de las muchachas de Abril, básicamente, el tema central es si hubo un enfrentamiento, con lo cual están legitimadas las fuerzas del orden a disponer de la fuerza física, o no hubo un enfrentamiento, en cuyo caso fue una ejecución lisa y llana que amerita la responsabilidad. El fiscal hace una larga acusación que tengo aquí en mi mano y básicamente, y este es el meollo de la cuestión, cuando llega a valorar la prueba, que lamentablemente está realizada en forma muy desprolija, cuando llega a valorar la prueba de si hubo o no hubo esa situación que ameritaría responsabilidad penal 40, 50 años después, bueno, Bueno, sí, sí. dejemos eso para el costado, dejemos para el costado. 40 o 50, si existiría responsabilidad penal, el fiscal dice frases absolutamente descriptivas de su forma de pensar y que le paso a leer en A ver. estista.
Dice, pues más allá de si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, realizado sin orden judicial y en horas de la noche, lo real es que éstas fueron ejecutadas, si se quiere, masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna. En esa frase, al decir más allá de si las jóvenes resistieron o no el enfrentamiento, el mismo fiscal se autocercena sus piernas porque está admitiendo que no entra a discutir de si existió o no existió ese enfrentamiento, Claro, claro. cuando el enfrentamiento es el precepto básico y previo para determinar la acción de legítima defensa de las fuerzas operativas en la instancia. Él confiesa que no tiene la certeza probatoria para determinar si ese hecho de enfrentamiento ocurrió o no. Exacto. Y otro disparate que dice él ahí es, y si esas fuerzas allanaron sin orden judicial, ¿qué orden judicial van a tener si estamos en un estado de guerra? ¿Qué Bueno, orden judicial? ¿De qué estamos hablando? Es una... esta acción fue llevada a cabo luego del decreto que hablábamos recién, de haberse decretado por el Parlamento el estado de guerra interna, Claro. en función de acciones violentas que estaba sometido el territorio uruguayo, la población uruguaya, por actos terroristas y por muertes efectivas. De parte de grupos Sí, organizados a los cuales en ese estado de guerra el Estado uruguayo perseguía con fuerzas especiales, que lo dice el sí, artículo 31 eso. perfecto. Y Si admitiendo, quiere lo traigo el artículo. usted si los tiene a mano, Sí, pero sí. Espere que yo no soy se preocupe, como el conejo, como es como Bugs Bunny. más vale. Otra parte, y voy ganando tiempo, establece el fiscal. De esa ¿Vio? forma y ¿Vio que reiterable, Bugs Bunny? ¿Vio? Rápido. rapidísimo. Mire, rápido, A ver, mire, rápido. Y lo ayudo así vamos cerrando. Artículo 31. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General o estando ésta disuelta o en receso de la Comisión Permanente y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria. Y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, y entonces solo para la aprehensión de los delincuentes sin perjuicio del artículo 168, inciso 17, que es el que dispone precisamente lo que va a venir después. Pero en base a este artículo 31 hay un decreto que establece que hay un estado de guerra interna. Por lo tanto, ahí exacto. también pifia feo el doctor Percivale con ese Bueno, apunte. sucede entonces que la acusación, que como decíamos debe estar fundada sobre bases que no admitan la duda, la propia acusación y en forma expresa, el fiscal establece que él no puede inferir si existió resistencia o no existió resistencia a la ley. Sigue. De esa forma, y reiteramos, si las jóvenes hubiesen resistido el allanamiento, hecho que no se puede determinar por cuanto no se periciaron las armas ubicadas en el lugar. Es decir, está admitiendo a texto expreso que no puede determinar si Sí, hubo o no hubo enfrentamiento. Resulta ostensible que conforme las armas utilizadas por el ejército, así como por el lugar y la forma en que fueron encontradas las víctimas, es dable sostener que hubo un exceso de defensa por parte de los militares. él A ver, infiere, él él, conjetura, él opina que pudo pasar eso. no, pero es peor todavía. Admitiendo que hubo una resistencia armada en función de las armas utilizadas, es dable sostener, porque dónde encontraron los cuerpos es Claro, absolutamente ridículo, claro. es un tema fáctico que depende de las condiciones. Yo puedo ir a depositar una serie de disparos sobre una persona y cuando la persona me responde a mis disparos, yo me puedo encerrar, tirar al piso y si los disparos tienen suerte y me pegan, ¿qué voy a decir? Porque estoy tirado en el piso no me puede tirar. Ahora es como aquello de los chiquilines que es pido gancho, te tiro con un 38, 5, 7 tiros y después no me hagas nada. O queremos llevar a ese extremo absurdo cualquier tipo de enfrentamiento. Claro. Entonces, a lo que se refiere, que la diferencia ostensible de las armas utilizadas. Claro, se enfrentaron con un grupo del ejército
armado con calibres de más disponibilidad, y lo que parecería que el fiscal está sosteniendo es pedir de que se intercambiaran las armas para quedar en igualdad de condiciones, Ah, porque cuando resulta, estoy leyendo, resulta ostensible que conforme a las armas utilizadas por el ejército, y es claro, es hasta ejemplo de laboratorio, si usted tiene a mano nada más que un misil nuclear para defenderse de quien lo ataca con un arma calibre 38, usted puede, en su legítima defensa, evaluar o usar directamente el misil nuclear porque es la única arma defensiva. Parecería que se infiere de estos textos que el fiscal sostiene de que tendrían que haber cambiado las armas para entrar en equidad con es- las armas de los en agresores, igualdad de condiciones. lo Sí, cual obviamente ah. es una absurdo. Y le termino, márqueme usted el tiempo, mire Sí, que ya no tenemos que ir y cierre. la Porque no, última quedé hora. entretenido con todas estas, ¿cómo le podemos decir? Retaíla, ¿le gustó la palabra retaíla? De Sí. disparates, es un hilado de disparates. Esto ya trasciende lo del abuso de derecho, No, no. trasciende el debido proceso. La última es la pericia médica efectuada 40, 50 años después de los hechos, que usted se imagina cómo está muchas veces motivada ideológicamente, como sabemos que estamos, y si no citamos a la doctora Fossati, que hace poco ha tenido presión. Y le leo lo que la Junta Médica dictamina 40 años después. En cuanto a la hipótesis de que las muertes hayan sido el resultado de un enfrentamiento, dicen los médicos, no tenemos elementos para descartarlo de plano. Bueno, directamente la Junta Médica, a imagen y semejanza de los intereses que actualmente pululan a nivel de nuestra justicia, está estableciendo que no hay elementos para descartarlo. Aquí cundió el aforismo, indubio Indubio. contra reo, como es lamentablemente axiomática en este sistema que estamos viviendo de una justicia lamentablemente Sí, disparada en una dirección. es así, doctor. Bueno, Es si así. nos tenemos que ir, nos tenemos que No, ir. no, nos vamos, excelente explicación, es por ahí la cosa. Y vamos a seguir conversando de esto y nos vamos a enterar de cuán exitoso fue este conversatorio que van a realizar el día viernes 15 de septiembre, si no me Viernes equivoco, 15. a las 19 horas en Las Heras, ¿verdad? Calle Las Heras, detrás del Clínicas, y la numeración después usted la pasa de Mi- repente más adelante, 1984, si no me equivoco. 1984. El año que Bien, yo nací, mentira. bueno, Bueno, si ya bien. si miente Percival, no voy a mentir yo. Este, No, doctor, no, miren, déjeme decir lo último, si tenemos 20 segundos, puede sí, ser. sí. El doctor Percivales yo lo conozco, ¿Quién? personalmente es una persona... No, 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 déjeme decir. El problema es que la concepción ideológica se superpone sobre la concepción jurídica. Esto que corre Eso por mi es cuenta, la la... concepción ideológica lo perturba totalmente como un jurista, como un aplicador de justicia. Pero bueno, está hecha la medida esa Fiscalía de Lesa Humanidad, además rompiéndose previamente la ley de caducidad, y ahí metimos Claro. la Fiscalía. Y lo Disparate. peor es la tibieza y la inercia que sentí en Ah, el Parlamento ayer, donde sí. la única palabra fue la mía frente a 2 horas y media de opresión intelectual y de opresión emocional que se sufría por un apartamiento de la verdad Y esto grosso. tiene una expresión clara, pueden ser dos, lo que restablezcan esto, que es o la Suprema Corte de Justicia o la voluntad presidencial para restablecer la ley de caducidad, que es inderogable. Y entrando con el proyecto de ley que yo presenté, echándole mano a una fiscalía que hay que escuchar a la doctora Fossati. Sí, Yo me callo la boca. Hay que escucharla a sí, ella que está 4 años después que yo, pero está repitiendo sí. aquellos conceptos que tenemos una fiscalía lamentablemente flechada. Y Muy, lo muy decía bueno lo que también. ella explicó el otro día, muy clarita en lo que es un Estado de Derecho, principio de igualdad ante la ley, el artículo 7, que todo eso no se contempla. Voy a ver si logro comunicarme con ella y hacer una nota con la doctora Fossati, porque Perfecto, es una perfecto. colega suya que está clarita, ¿eh? Está clarita la doctora, como No, diría está el clarita. amigo Sonsol, ¿se Inclusive acuerda? Clarito. Como decía. Inclusive fue muy, muy divertido porque nosotros tuvimos muchos enfrentamientos propios de temperamentos a veces un poco aireados. No me Pero diga ella, ¿y usted? Qué raro. esos enfrentamientos no quitan la enorme valoración de sus palabras y
repetir, como ya lo he dicho antes, que es una persona que supo plantarse y ahora también se está plantando frente Sí, a esa ola que sí. nos quiso hundir. Y lamentablemente el presidente tiene la palabra, podría impulsar el proyecto de ley de triunvirato para modificar la estructura de poder de la fiscalía y no lo hace, no lo hace. La doctora José te dijo el otro día que al principio no le gustó mi idea, pero que luego, frente a lo que ve de Pues fiscalía, y claro. bueno, la Hay idea no tiene por qué ser excelente, el tema es que sea un un paliativo paliativo, claro, claro, para claro, esa claro. situación. Bueno, le vamos a regalar el Jardín de los Cerezos al presidente de la República y capaz que en una de esas entiende algo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que pase muy bien. Gracias, Rubén. Que ande El bien. doctor Gustavo Subía hablando con nosotros, Tercera Vía, su grupo, por supuesto, político dentro del Partido Colorado, ex fiscal. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.